saludo a todos nuestros televidentes. El día de hoy, en otra sesión de nuestro programa Integridad y Derecho, nos acompaña el doctor John Freddy Osorio Pemberti, abogado, especialista, magíster en representación de esta nuestra firma Integridad Legal. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, esto es la reforma laboral que fue hace poco aprobada, que fue propuesta por el gobierno nacional y que en un giro inesperado de la coyuntura política terminó por ser aprobada por el Senado y el Congreso de la República. Hoy ya a portas de ser sancionada por el presidente. Doctor John Freddy, bienvenido. Un saludo, Juan David, un saludo, amables televidentes. Hace días en otros capítulos hablamos sobre los derechos laborales en Colombia. Hoy nos encontramos en la aprobación de una nueva reforma laboral que, como todos sabemos, ha generado algunas controversias inusitadas en el giro incluso de lo político en el país. El Congreso de la República con la Presidencia de la República, dos instituciones de nuestra institucionalidad y de nuestra vida democrática, de pronto fueron confrontadas en varios aspectos frente a esta reforma. Recordemos, la reforma se presentó, Juan David, hace aproximadamente 2 años y medio, fue teniendo los diferentes debates en el Congreso, pero cuando llegó ya al Senado de la República, el Senado decidió archivar la ley. Frente a eso, el presidente optó por citar mediante un decreto que se ha conocido como el decretazo a nivel nacional, una consulta popular en la cual llamaba al pueblo a las urnas a preguntarle sobre los aspectos fundamentales de la reforma laboral en Colombia. Este tema, cuando ya se iba a tener que manifestar el Senado, el Congreso, frente a la consulta popular, resultó enviándosele un, digamos, salvavidas a la reforma laboral, y fue a través de un recurso de apelación que se había presentado y que correspondió revisarlo a otra comisión del Senado, y desde ahí comenzaron todos los debates, y en un giro inesperado, digámoslo así, dentro del debate propio de cómo surgen las leyes en el país, pues fue aprobada la reforma laboral, digamos una reforma que en parte fue concertada, pero que básicamente conserva casi todos los principios que fueron presentados inicialmente por la Presidencia de la República o por el Gobierno Nacional ante el Congreso para su debate. Hoy ya es una ley de la República, fue sancionada por el presidente en esta semana, es la ley 2466 de 2025 y tiene unos aspectos importantes para el tema laboral en Colombia. Doctor, claro que sí. Esto hace parte de la magia de nuestra profesión. Hace 2 semanas estábamos hablando de derechos laborales, hace 2 semanas estábamos hablando de relaciones con el patrono, hoy ya en un insuceso tan corto de tiempo ya tenemos una ley distinta que está modificando precisamente este código que hoy tenemos en la mesa, este código sustantivo del trabajo, que está generando unas reformas, evidentemente unas deudas históricas que se tenían tanto con los empleados como también con los empleadores. Ya vamos a ahondar entonces sobre cuál es el contenido real que tiene esta reforma, si es tan buena, si es tan mala, o si por el contrario todas estas polarizaciones lo que terminan por hacer es descontextualizar el verdadero contenido de esta nueva ley. Cuéntanos entonces, doctor John Freddy, en qué consiste esta ley, cuáles son los cambios importantes que tiene. Adelante. Bueno, la ley se establece dentro de un nuevo marco laboral que busca armonizar en una forma ya, digamos, desde lo más moderno, reforzando aspectos que tienen que ver con la estabilidad laboral y la forma como es el relacionamiento ya entre los trabajadores y los empleadores. Hay una apuesta importante de la ley que es promover el trabajo digno en Colombia y proteger a sectores muy vulnerables que de alguna manera pues, no han gozado de una protección muy especial en el país. El nuevo estatuto laboral o la nueva reforma laboral contempla aspectos muy importantes como el diálogo social, la equidad de género, retoma aspectos que ya habían sido, digamos, tratados a nivel de
la jurisprudencia básicamente constitucional que nos ha ido introduciendo ciertas digamos, prácticas en Colombia que vienen siendo también desde un concepto de los compromisos que adquiere Colombia con organizaciones multilaterales y otras instituciones en las cuales el país está afiliado. Entonces, básicamente es un marco normativo ya diferente. Recordemos que el año anterior también se aprobó dentro del Congreso de la República el Código ya procesal laboral, que tendrá también vigencia a partir del año entrante, en abril, y que cambia también toda la forma ya de acceder a los derechos propiamente, ya no como este que es el que consagra el marco de los derechos. Ya el Código Procesal es la forma de hacerlos efectivos y también tiene sus modificaciones sustanciales. En términos generales podríamos decir que la ley contempla algunos aspectos muy importantes, pero que también hay algunos cuestionamientos que hacen algunos gremios. Algunos gremios incluso han anunciado que presentarán demandas en contra de la reforma laboral, y pues esa es la dinámica de lo que decía Juan David usted ahora. En el país una ley puede que no sea, digamos, tan aceptada por toda la comunidad, pero ese es el factor del fenómeno de la representación. Es decir, nosotros nombramos a unos congresistas para que nos representen y ellos toman las decisiones por nosotros, y nosotros todos nos tenemos que acoger dentro del Estado Social de Derecho a esas decisiones que son tomadas allí. Entonces, habrán puntos de discusión, habrán puntos muy beneficiosos para los trabajadores, otros que los empleadores considerarán que no son tan buenos, pero en términos generales, como usted lo decía ahora, digamos que la ley trata de pagar parte de esas deudas sociales que se tienen, muchas de ellas en la inequidad misma en la que se desarrollan las relaciones entre los empleadores y los trabajadores en Colombia. Lo hablábamos la semana o en las semanas anteriores, la relación entre el empleador y el trabajador es una relación que no es tan armónica, porque básicamente existen diferencias sustanciales. Lo que estas leyes tratan de hacer es equilibrar un poco esas relaciones para que el dueño del capital y quien presta la mano de obra para producir, entonces tengan una armonía en sus relaciones. Eso es lo básico que la ley laboral trae, diferenciar unos mínimos de garantías para los trabajadores y unas responsabilidades también a cargo de los empleadores, y que en ese ámbito de la responsabilidad y de las obligaciones pues pueda existir una sana convivencia y pueda existir una productividad adecuada que saque adelante el desarrollo de un país. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Doctor, una pregunta muy importante que tienen todos nuestros televidentes. A ver, nosotros aquí hablamos de manera muy relevante de todo lo que son esos elementos sustanciales, esenciales, esa historia, incluso esa justificación que tiene la norma, pero ahora adentrándonos un poco más en lo pragmático, ¿cuáles son esas diferencias que hay entre este código que hoy tenemos en nuestra mesa, ¿cierto? Esta ley sustantiva anterior con la nueva reforma que se introduce recientemente en nuestro ordenamiento jurídico? David, básicamente hay algunas conquistas laborales que se habían tenido, ¿cierto? La ley, por ejemplo, actual, o la reforma laboral, contempla algo de lo que se ha hablado mucho en el país, y es a veces la precarización de las relaciones o de los contratos de trabajo. Con la ley se ha buscado que el contrato a término indefinido, digamos, sea la regla general que gobierne las relaciones entre el empleador y el trabajador. La semana o en días anteriores hablábamos, existen 3 tipos de contratos en el momento, en el código. Se conservan esos mismos modelos de contrato en la reforma laboral, pero se hace énfasis en que el contrato a término indefinido será la regla general. El contrato a término indefinido, de cierta manera, le genera al trabajador una estabilidad que obviamente es relativa, porque también depende de la forma como el trabajador cumple con sus funciones, porque también dentro del reglamento y dentro de las normas se establecen pautas para dar por terminado entonces un contrato. Pero resulta a veces muy lamentable que en la mayoría de las empresas llevan trabajadores 20 años trabajando a contratos a término fijo. De un año.
Exactamente, ya se convierten a término fijo y ya no podría ser inferior a ese Eso plazo. le iba a preguntar, doctor. Esos contratos a término fijo, sabemos que el contrato por hora labor también tiene unas modificaciones, pero atendiendo a que no es una modalidad contractual tan usada como sí lo es el contrato a término fijo, cuéntenos por favor entonces, ¿ese contrato a término fijo deja de existir, sigue existiendo, va a tener limitaciones en el marco temporal en el que se puede utilizar? ¿Qué le cambia puntualmente ese contrato a término fijo, doctor? Claro, Juan David y amables televidentes. La contratación en la nueva reforma seguirá siendo el contrato a término indefinido, a término fijo y por obra o labor. Pues que entendemos que hay más, pero que se usan muy correcto, poco. lo general. Y se establece que la regla general va a ser que la contratación va a ser casi siempre por un contrato a término indefinido, pero que se permite la contratación por, digamos, a término indefinido, pero previamente justificada. Eso pues va a ser motivo, me imagino, de vigilancia y reglamentación posterior, va a tener una connotación de ser vigilado ese contrato y en todo caso un empleador no podrá tener un trabajador con contrato indefinido por más de 4 años. Fijo. A término fijo, perdón, por 4 años. Entonces 4 años será el máximo de un contrato o de duración de un contrato a término fijo. De ahí en adelante lo que no existía en la ley anterior y que en algunas oportunidades pues, se hablaba de que si ese contrato se prorrogaba en el tiempo, se volvía indefinido, pero eso no operaba así. En esta reforma sí, si después de los 4 años no se ha formalizado una relación, ya ese contrato se convierte en un contrato a término fijo, a término indefinido, perdón. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer entonces un ejercicio antes de salir unos mensajes institucionales para recabar esa información tan importante que usted nos ha dado. Entonces, inicialmente sabemos que la modalidad contractual que se va a utilizar en la generalidad va a ser el contrato a término indefinido. Este es un contrato que en esencia y supuestamente le va a generar unas mayores garantías de estabilidad del empleado. Sin embargo, el doctor John Freddy también nos aclara que bajo algunas circunstancias el empleador va a poder seguir recurriendo a modalidades contractuales alternativas, como lo son el contrato por hora labor y el contrato a término fijo, manteniendo una particularidad, señores televidentes, para que quede muy claro en el ambiente, y es: cada vez que un empleador vaya a hacer uso del contrato a término fijo, no lo podrá hacer por un término superior a 4 años, pues de hacerlo se entenderá que muta su naturaleza de fijo a término indefinido. Con esta conclusión, doctor John Freddy, salgamos a unos mensajes institucionales para seguir conversando sobre todos esos grandes cambios y esas grandes reformas que nos va a traer esta ley. Infórmese sobre el acontecer de la región en Oriente TV Noticias, la alianza de los medios de información local de los municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño. Seguridad, cultura, deporte, entretenimiento y mucho más al servicio de la región.
Disfruta mientras aprendes a cocinar un plato delicioso con la chef Ana María Gómez en el programa Cocina con Anita, otra forma de entrevistar personajes mientras se preparan deliciosos platos, saludables y exquisitos. Señores televidentes, después de estos mensajes institucionales regresamos con el doctor John Freddy Osorio Pemberti, hoy hablando de esta reforma laboral que se aprueba hace pocos días en el Congreso de la República y que sin lugar a dudas guarda especial relevancia en nuestro contexto jurídico, político e institucional. Veníamos hablando, doctor John Freddy, de los cambios en las relaciones contractuales, de ahí que sea muy importante que nos traslademos a un tema que ha sido de mucha discusión en la coyuntura jurídica y política. Esto es, ¿qué va a suceder con el tema de los recargos? Que hemos escuchado que van a aumentar, que hemos escuchado que van a volver, con el tema de las horas nocturnas, de los dominicales. ¿Qué va a cambiar con eso, doctor John Freddy? Claro, Juan David, en un momento histórico, en un momento el país tuvo los recargos al 100%, que es como los establece esta nueva reforma. Por algunos asuntos que fueron justificados desde la productividad y todo lo demás, se estableció una reforma en algún momento y esa reforma redujo estos recargos, digamos, nocturnos, y hoy por hoy entonces con la nueva reforma se recuperan, digamos, los recargos nocturnos con el pago al 100%, pero se establece, digamos, un periodo gradual que no será mayor de 2 años para que esté en vigencia ya el recargo al 100%. Básicamente se recupera un beneficio que en algún momento se había perdido por algunas razones, pero que ya hoy vuelve, digamos, a reincorporarse a los derechos laborales que habían sido reivindicados por los trabajadores en Colombia. Doctor, y a su vez ha habido una confusión muy grande con este tema de los recargos, de las horas extras, del tema de las horas nocturnas, de las dominicales. Se ha generado la percepción, de pronto es una percepción falsa, usted ya nos lo va a aclarar, de que el hecho de que el año entrante vayamos a tener ya una reducción en la jornada, no de 44, sino ya de 42 horas dentro de nuestra jornada laboral, se debe precisamente a esta reforma laboral. ¿Eso qué tanto cierto tiene o esto por el contrario es una cuestión que se sale de la realidad jurídica? Juan David, el hecho de que Colombia pertenezca a organizaciones de tipo internacional implica el cumplimiento de unas obligaciones. En algún momento, al pertenecer Colombia a la OCDE, prácticamente allí se estableció que los países afiliados comenzarían a reducir la jornada laboral. Esto fue en el gobierno anterior, en el que se estableció un cambio de 48 horas a 42 horas, en términos de productividad también, buscando una clave de los estudios que a nivel internacional se han hecho. No corresponde entonces a la reforma laboral actual, porque eso ya era una ley, digamos, de la República, en la cual se comenzó progresivamente a disminuir la jornada laboral hasta llegar el próximo año a establecerse ya en 42 horas. Entonces, ese espíritu también lo conservó esta reforma laboral, pero como un compromiso ya adquirido por Colombia, lo cual no está relacionado en nada con la reducción de la jornada laboral, no está relacionado con el recargo nocturno y con otros aspectos que contempla la reforma laboral. Doctor, claro que sí. Es que si nosotros hacemos un análisis muy básico de lo que realmente genera esta reforma, es una conciliación. Es una conciliación precisamente entre esta búsqueda de aumento a la productividad con la búsqueda a través de estas disposiciones normativas de la implementación de políticas y de situaciones tecnológicas que puedan permitir aumentar la productividad de nuestros empleados. Y por último tenemos, yo creo, y lo digo a título personal porque es un tema que me gusta mucho trabajar, unas modificaciones muy grandes en el régimen disciplinario laboral de los empleados. ¿Qué encontramos desde ahí, doctor? ¿Y qué cree que debamos destacar? Juan David, en primer lugar, digamos, la forma de establecerse un proceso disciplinario en Colombia para un trabajador es una situación que a veces es compleja, es difícil, incluso la Corte Constitucional en algunos eventos, en revisión de tutelas, en revisión de temas relacionados con esta materia disciplinaria a nivel privado, pues ha establecido unas pautas o unas reglas básicas
de cómo debe realizarse un proceso disciplinario a fin de garantizar el debido proceso. Eso en ninguna ley laboral se tenía, entonces digamos que cada empresa acomoda dentro de su reglamento interno su proceso disciplinario, y a veces eso puede ser procesos inquisitorios o procesos demasiado violatorios de los derechos incluso que tiene el trabajador a no autoincriminarse, el derecho que tiene a un debido proceso y hasta una doble instancia, y todo lo demás en materia disciplinaria que se aplica perfectamente hoy en la práctica, digamos, para los empleados públicos. De ese tema usted ha tenido gran experiencia, Juan David, nos ha acompañado en muchos procesos que se han realizado y podría básicamente indicarnos más o menos cuáles son también las falencias que eso ha tenido en Colombia. Sí, claro que sí, doctor. Doctor, retomemos un tema muy importante que usted acaba de indicar, el debido proceso, ¿cierto? Realmente la esencia de la reforma en materia disciplinaria recae sobre ese derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, que se llama el debido proceso. Y de ahí que, si bien se piensa por parte del sector empresarial que esto es una gran reforma al régimen disciplinario, lo cierto es que lo que se está haciendo, por el contrario, es darle aplicación a esas disposiciones jurisprudenciales que ya existían desde hace muchos años. Disposiciones jurisprudenciales que era muy difícil llevar un proceso disciplinario. Doctor, vean, temas tan elementales. Primero, el principio del indubio prodisciplinario. ¿Cómo es posible que en el régimen del Código Sustantivo del Trabajo anterior que teníamos no existiera ese principio tan elemental en el que cuando existiese una duda en un proceso disciplinario a favor del empleador no se resolviera en favor de este? Es que eso hace parte del desarrollo del principio de la presunción de inocencia, a su vez consagrado en la Constitución Política. Fíjese una cosa, doctor, tenemos una gran reforma, un gran cambio. Todo proceso disciplinario va a constar de las mismas etapas que siempre ha constado: citación a descargos, diligencia de descargos y cierre con sanción disciplinaria o exoneración, ¿cierto? Esos son los posibles resultados. Pero ahora tenemos una gran reforma, y es esa diligencia de descargos va a tener que ser citada con mínimamente 5 días de antelación. Y como la ley no nos dice si son hábiles o si son calendarios, se presume que son hábiles también por expresa disposición legal, y lo cierto es que esto es una gran garantía que se le da al empleado, porque la práctica siempre ha sido que el empleador la notifica unas cuantas horas antes del día hábil anterior al empleado, con el objetivo de cogerlo en corto y no permitir que ejerza una buena defensa, no permitir que tenga un abogado de cabecera que lo represente. Estas reformas, doctor, van a cambiar absolutamente todas las reglas de juego y cómo se desarrollan estos procesos disciplinarios al interior de las empresas. Ahora, ¿cuál es la discusión grande que va a haber en los próximos meses con este punto particular de los procesos disciplinarios? Que creo que esto es un desacierto muy grande que comete el Congreso de la República, y es que dice que este proceso disciplinario supuestamente no va a aplicar para micros y pequeñas empresas, como si acaso los derechos, que es que esto es un derecho constitucional, debido proceso artículo 29, se limitara al tamaño de la empresa. Son derechos irrenunciables, no negociables, no transigibles, y probablemente esta disposición que dice que no van a aplicar para pequeñas y microempresas va a terminar siendo declarado inexequible en la medida en que son derechos irrenunciables. Claro. Doctor John Freddy, ahora que estamos hablando también de estas críticas que se le plantean a esta reforma, y ya saliéndonos entonces del proceso disciplinario, que tal vez algún día tendremos la oportunidad de volver a adelantar un programa completo sobre este tema, cuéntenos, doctor, cuáles han sido esas voces críticas que han habido en torno a esta reforma laboral. ¿Qué aspectos generan preocupación? Juan David, antes de pasar como a ese tema, recapitulemos un poco para dejarle claro a nuestros televidentes. Entonces, en primer lugar, el cambio en los contratos, el cambio en la jornada laboral, que queda igual ya en las 42 horas, los recargos nocturnos al 100% a partir de ese momento. El trabajo nocturno se entenderá desde las 7 de la noche, que es muy importante. Eso se había cambiado hacia las 9 de la noche, ya vuelve a ser a las 7 de la noche. Se había esperado que fuera a las 6, pero va a comenzar desde las 7 a pagarse los recargos nocturnos hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Y el reconocimiento a grupos vulnerables en cierta medida.
De esas voces críticas que se ha establecido es la rigidez de, digamos, la contratación, es la formalización que debe incluso darse, porque existe incluso un término en la ley para que se formalicen muchos empleos, como los de los repartidores de las plataformas digitales y demás empleados. Lo que se busca es que estén afiliados a la Seguridad Social, que estén con todas las garantías mínimas. Entonces se habla de que la rigidez de pronto va a impedir que se contraten en algunos sectores como de tecnología o construcción, donde la mano de obra, digamos, se requiere que fluya de una forma o de otra dinámica. El aumento de costos para los empleadores de pronto en el pago de las horas extras, aunque muchas voces dicen que esto no es lo más importante tampoco de la reforma, porque no es un rubro que sea tan significativo. Una de las dificultades también es que en la ley hay muchas ambigüedades en los términos jurídicos, precisamente como el que usted señalaba ahora, el de la aplicación para unos sectores, el de la gradualidad que no está consagrado como de una forma adecuada. Entonces de pronto se dan algunos parámetros que van a ser ya con gestión judicial, además de que tenemos una, digamos, justicia hoy por hoy muy colapsada. La reforma le va a abrir unas grandes ventanas para que muchos temas vayan a ser definidos ya entonces por el juez. Y hay un desincentivo muy grande para las pequeñas y medianas empresas dentro de la reforma, que deberá como abarcarse ya en su límite final. Esta situación, doctor, entonces, que usted nos aclara, ¿cierto? Estos aspectos negativos, estas posibilidades que hay de que en algunos sectores aumente la informalidad, en algunos sectores industriales aumente la informalidad. ¿Cuáles son entonces esos aspectos, doctor, que tienen que tener en cuenta los señores empresarios y las señoras empresarias claramente para poder sobrevivir con esta nueva reforma, para poder implementarla sin afectar sustancialmente el desarrollo de su empresa? ¿Qué se necesita? ¿Se necesita reglamentación clara? ¿Se necesita capacitación? ¿Qué se necesita, doctor? Todos los aspectos que han mencionado, David, son claves. O sea, se requiere que haya una capacitación permanente, tanto de los empleadores como de los trabajadores, que progresivamente se vayan adaptando a los cambios que pueden darse desde ese enfoque, que realmente no van a ser pues muy amplios, pero que de todas formas tienen que reglamentarse muchas cosas por parte del gobierno que quedan como en la ley. Recordemos que la ley es el sentido amplio de la expresión, pero la ley hay que llevarla, digamos, a través de decretos a su implementación. Faltarán unos decretos ya que implementen la ley y que determinen a través de ella cómo va a ser entonces su aplicación y cómo se van a ir, digamos, dirimiendo esas nuevas relaciones a nivel de la nueva contratación, a nivel de la nueva reforma laboral que hoy comienza a regir en Colombia. Doctor, muchas gracias. Sea importante dar un mensaje final a los empresarios, y es: esta reforma laboral no es un punto de inflexión para Colombia, es por el contrario una oportunidad para que reevalúen las áreas de asesoría jurídica que están acompañando a sus empresas. Pues sin lugar a dudas, si se tiene una buena asesoría y si se saben manejar estos aspectos problemáticos de la reforma, se pueden encontrar muchas soluciones para el desarrollo adecuado del objeto social de la empresa. Doctor John Freddy, muchísimas gracias. Cuéntenos dónde estamos ubicados y le agradecemos por su comparecencia el día de hoy. Gracias, Juan David. Somos Integridad Legal. Estamos ubicados en el Mall Plaza Toledo, kilómetro 7, vía Río Negro, Llano Grande, y nos puedes encontrar a través de la página www.integridadlegal.com. Muchas gracias. Muchas gracias.